el entorno de NCMIK, primer encuentro de fotolibros, vamos a estar conversando con Roseli Nakagawa, curadora independiente, que asesora importantes instituciones tales como la Pinacoteca de San Pablo y el Festival Para Ti en Foco, y con Yataka Nabrava, fotógrafo y gestor cultural, coordinador del Foro Latinoamericano de Fotografía de San Pablo. Roseli, tu ponencia es sobre el libro de autor y su proceso. Me gustaría que nos contaras un poco de qué va la ponencia. Voy a empezar a hablar acerca de mi contaminación con el libro. En el periodo que empezaba a estudiar arquitectura, había una oficina en la escuela para ofrecer experiencias con tipografía, gráfica, reproducción fotográfica. Y yo era una monitora asistente de un fotógrafo, nuestro maestro de fotografía en la escuela, y me interesaba muchísimo las formas de reproducción y posibilidades de multiplicación de la imagen como un proceso, ¿no? Entonces, estudiaba en los años 70 y la gráfica era un territorio un poco subversivo, pero a mí me interesaba el libro como un territorio de investigación, de diseminación de ideas. Hicimos un grupo de trabajo donde había un artista plástico con que estoy casada hasta hoy y un escritor que estaba empezando a escribir, y hacíamos experiencias con pequeñas revistas, libros de pequeña tiraje, con grabados, con maestros nuestros, de nosotros, fotógrafos, y así empecé a me contaminar con esta idea de libro como un territorio específico y subversivo, porque no necesita específicamente un espacio, una licencia, se puede trabajar con diseminación de ideas, con la multiplicación de imagen, ¿no? Y así seguí haciendo exhibiciones y experiencias con libros hasta hoy, que estoy trabajando como curador independiente, voltada específicamente para la fotografía. ¿Cuándo comienza la dedicación a libros de fotografía y cómo es que se produce ese camino? Ese camino es más reciente. Pienso que empezó a 10 años atrás, cuando estuve asociada a una pequeña editora. Tenemos una oficina en que dividimos el espacio con esta intención de revelar y dedicarse a fotógrafos que no están en el gran mercado ni en la industria cultural. Esta editora se dedica a divulgar específicamente autores do Nordeste de Brasil, pero también haciendo conexiones con fotógrafos que no están en el eixo Rio-São Paulo, están fuera del eixo y fuera de un mercado muy agresivo, que es como todo mercado, ¿no? Y hay un gran problema con la distribución por causa de eso, porque no estamos en el gran mercado, pero hay formas de divulgar y distribuir libros que es un poco más en pequeña escala, pero hacemos acciones de divulgación. ¿Cómo ubicarías tú el lugar que ocupa un libro en la carrera de un fotógrafo, en la trayectoria de un fotógrafo? El libro es un instrumento importante de divulgación de su trabajo y al mismo tiempo una consagración, como si fuera un resultado de un percurso, porque pienso que en fotografía no hay talentos de prodigio. El fotógrafo necesita de una vivencia, de una trayectoria formal y construida. Y pienso que el libro es el resultado de una construcción a donde el tiempo dedicado a mirar y observar su trabajo, para él mismo es un tiempo de reflexión. Porque el libro se puede mirar, volver, empezar nuevamente, diferente de una exhibición que se dedica 15 a 20 minutos para fluir y no se vuelve, difícilmente se vuelve, y se quita en un mes o 2 meses, se va. Es una forma muy volátil de conocer el trabajo. El libro no, el libro es para siempre,
se permanece, se queda, se circula, se está en una biblioteca. Es una forma democratizante de divulgar esta producción. Tomás Farcas, fotógrafo, sería como la primera intervención tuya en un libro de fotografía. O de sí, las primeras, sí. Fue pero no empezó de una manera muy lógica, porque empezamos a trabajar juntos como el propietario de la galería y una funcionaria que era yo, y trabajamos juntos por 7 años. Y cuando empecé a trabajar sola, es que me puso a investigar acerca de coleccionadores de fotografía, y Tomás Farcas era uno de ellos. Y me fui a su oficina para investigar y pesquisar acerca de su colección, y descubrí unas cajas amarillas de papel Kodak, que había una colección de negativos y positivos muy pequeños. Era su colección particular de fotografías. Por insistencia mía, empecé a abrir las casas todas. Él dice, si quieres mecer tú, por favor, pero no me moleste con eso, porque a mí no me interesa. Y era un material precioso que hacía al mismo tiempo que hacía cinema. Y como éramos muy amigos, me permitió hacer una investigación dentro de su archivo, y fue una experiencia muy grande. Bueno, y acá, bienvenido. Me gustaría que nos contaras cómo es que entraste en este mundo de los libros. Fue una feliz coincidencia que en el foro, el primer foro latinoamericano de fotografía de São Paulo, que organicé en el Itaú Cultural de la ciudad de São Paulo, se dio una feliz coincidencia de que había mucha curiosidad por el tema del libro de fotografía en América Latina, y se reunieron ahí algunas figuras, algunos personajes con interés en este asunto. Y este grupo que se fundió a partir de la idea del foro, de que había una necesidad de discutir el libro de fotografía latinoamericano, de discutir la historia de la fotografía latinoamericana a través de sus libros de fotógrafos, libros de autor, ¿no? Este grupo trabaja por lo largo de 3 años y poco, investigando, visitando fotógrafos, visitando librerías, tiendas de pulgas, ¿no? Ferias de pulgas, tiendas de libros viejos, coleccionadores. Recopilando libros. Recopilando, y más de que eso, creando criterios para definir no solo lo que es un fotolibro, y sino también de cuáles fotolibros hablaríamos en este primer tomo, en esta primera edición del fotolibro latinoamericano. Entonces ha sido un trabajo, antes de más nada, de curaduría, de corte, de selección, y de crear una línea de discurso donde se pudiera contar un poco de esta historia tan fascinante y tan poco conocida. O sea, la investigación es una investigación que empieza del número 0, que empieza de la base 0 y se va formando, ¿no? ¿Y se lanza, me decías, en...? Se ha lanzado en el Paris Photo, en octubre ahora en el Leval.
se lanza la exposición que va a circular por todo el mundo con el material especialmente separado de los fotolibros, con fotografías originales de esos fotolibros, con material que los fotógrafos han prestado y con muchos originales de los fotolibros. Se lanza la exposición también en el EVAL en el 17 de enero ahora del 2012, ¿no? El fotolibro ya ha sido lanzado en México, se va a hacer un lanzamiento ahora en enero y febrero en Brasil, pero ya está a venta. Y en la ponencia de estas jornadas, ¿de qué va? ¿De qué vas a hablar? Porque se llama Fotolibros y Fotografías. Es que la verdad voy a evitar de hablar del fotolibro, de la historia del fotolibro, porque esto las personas lo pueden comprar y es un libro grande de 125 libros colocados ahí adentro, ¿no? Sí. Entonces esto es mejor que las personas lo conozcan comprándolo o mirándolo en una biblioteca, ¿no? Entonces voy a hablar un poco de cómo surge de esta conversación que estamos teniendo acá, la voy a extender un poco más, de cómo surge y de cuáles fueron los criterios, y ahí mezclando a los criterios de qué es un fotolibro hoy, ¿no? ¿No? ¿Qué es un fotolibro, no? Bueno, esto es una conversación un poco más larga de que una entrevista, pero se puede resumir en decir que es un libro de fotógrafo y no sobre fotógrafo. Es un libro donde el autor normalmente es el fotógrafo, o un diseñador con un fotógrafo, o un escritor con un fotógrafo, pero la autoría viene del pensamiento fotográfico y no sobre el pensamiento fotográfico. Con esto yo definiría el fotolibro. ¿Te animás a hablar de algunos libros que te hayan fascinado o que los tengas como referencias muy importantes? Yo diría que el libro Amazonia de Claudia Andujar y toda la serie de libros de Claudia Andujar son un verdadero espectáculo, como es el trabajo de Claudia Andujar, ¿no? Es uno de los monstruos de la fotografía brasileña, la fotografía latinoamericana. ¿Cómo puedo decir que Paulo Gasparini, con su Retromundo y Para Verte Mejor América Latina y Megalópolis, ¿no? También es un marco, ¿no? De los un poco más jóvenes, yo hablaría de Miguel Río Branco, de Marcos López, ¿no? Marcos López tiene creo que un único libro citado ahí, pero es de una importancia muy grande. Se podrían citar muchos otros autores, pero lo más importante es que el lector, al entrar en este libro, viaje por la gran habilidad que ha tenido Horacio de seleccionar, de crear, de clasificar estos libros, ¿no? Son 11 capítulos que te hacen un camino por la historia del fotolibro. Entonces, fotolibro y política, fotolibro y las ciudades, fotolibro y el diseño, ¿no? La historia del diseño. O sea, un fotolibro es muy distinto de una exposición, ¿no? O sea, hay buenos fotógrafos que no tienen buenos fotolibros, hay buenos fotolibros de fotógrafos que no son tan buenos así, ¿no? O sea, el fotolibro es un objeto en sí completo, donde diseño, puesta en página, la edición en sí, la tipografía. O sea, la tipografía es un instrumento que cuando hacemos una exposición no estamos cuando estamos iniciando un trabajo como fotógrafo no estamos pensando en la tipografía. Pero un libro que no tiene una tipografía pensada no es un libro completo, ¿no?
En el entorno de NCMIK vinimos hasta la Pasionaria para encontrarnos con Julieta Escardó y Eugenia Rodeiro, creadoras de la Feria de Libros de Fotos de Autor en Argentina y editoras de La Luminosa. Julieta y Eugenia, gracias. Ustedes vinieron en el entorno del NCMIK con la ponencia 10 años de ferias de libros, de fotos de autor en Argentina, que tiene que ver mucho con ustedes. Cuéntenos de su proyecto. Bueno, nuestro proyecto surge en Buenos Aires hace 10 años precisamente. Este año acabamos de celebrar nuestra 10ª feria. Y la feria es un espacio que efectivamente creció mucho en los últimos años. Básicamente es un espacio de difusión y circulación de libros de fotografía de autor. En su gran mayoría son ediciones independientes o libros de artistas que son únicos o seriados. Además, este año festejamos 10 años de feria en Argentina, pero bueno, hace 3 años la feria empezó a itinerar y bueno, comienza su recorrido internacional y también adentro del país. Entonces ya hay una serie de ediciones llevadas a cabo que tienen 2 formatos diferentes. Algunas veces hacemos ediciones binacionales, donde abrimos convocatoria en el país destino, además de llevar los libros que participaron en la feria en Buenos Aires, y otras veces simplemente mudamos los libros de Buenos Aires a otras provincias, otros festivales, en el marco de bienales también. Por ejemplo, ¿qué lugares estuvieron en estos 3 años? Estuvimos en el 2009 en Fotoseptiembre, en México. Estuvimos la primera vez aquí en Fotograma, fue también en 2009, invitados por Daniel. Y ahí en ese caso sí fue una edición binacional, viajaron los libros argentinos, se abrió convocatoria aquí en Montevideo, en Uruguay precisamente. Y después fuimos a la Bienal de Fotografía Documental de Tucumán y a la Bienal de Fotografía Córdoba. ¿Y le lleva todo el año cada feria? Sí, todo el año. El cronograma de ejecución, para que sepan más o menos, es de la siguiente manera, lo organizamos. Todos los años, a fines de febrero, principios de marzo, abrimos la convocatoria y comunicamos durante 2-3 meses como la invitación a participar a toda la comunidad fotográfica, que cada vez, por otra parte, se va extendiendo más, porque con las instancias de itinerancia empieza a haber fotógrafos en México, acá en Uruguay, en Chile, en Colombia, en Bolivia, que entonces quedan ligados de alguna manera al proyecto y les interesa participar de futuras ediciones. Cuando cerramos la convocatoria, fijamos una fecha de recepción y ahí empieza este trabajo nada, un poco eso, trabajamos con un comité asesor que nos ayuda un poco a elegir los libros que van a formar parte de esa edición de la feria, y después empieza un trabajo muy arduo que es el de catalogación de los libros y producción de un catálogo que registra cada edición de la feria, tiene todo el contenido. Me gustaría que me contaran del proyecto La Luminosa. Bueno, La Luminosa es la editorial hija de la feria. Este año Parimos editorial. Fue el festejo de los 10 años, presentamos proyecto editorial y bueno, se especializa en publicación de libros de fotografía de autor basados en un sistema de producción por demanda. Lo que hacemos es publicar ediciones, decimos, adecuadas a la demanda de cada título, a la demanda que esperamos tenga cada título. Entonces son ediciones pequeñas, a veces de 100, 200 o 300 ejemplares, y tienen la particularidad de estar seriadas y firmadas por su autor. La idea básicamente es esa, que los fotógrafos puedan acceder a ediciones más pequeñas, pero con la felicidad de que se edita una edición y se reedita otra, ya nos pasó con un par de títulos. Entonces, también tiene que ver con una actitud más, así lo entendemos, ¿no?, más responsable, en producir solamente lo que se necesita. Un libro se sigue editando y cuando nadie más pide ese libro no se reedita más, no quedan cajas y cajas durante años de libros guardados. Pero bueno, también es un proyecto que
que viene de alguna manera como encauzado en un movimiento casi mundial, te diría, porque los países, por lo menos donde la producción fotográfica es importante, están surgiendo muchas de estas como editoriales alternativas a las convencionales o a las más comerciales, ¿no? Mira, hace un par de años que desde la feria impulsamos un premio que hasta hace unos años tenía que los primeros libros ganadores ganaban 5 ejemplares de su libro, más bien como era un premio de prototipos de edición. Nosotros lo llamamos así a estos maquetas, ¿no? Libros ya impresos, pero que le sirven al autor para luego presentarse a un editor, para ofrecerle su proyecto, etc. A partir de este año conseguimos que nuestro sponsor, nuestro partner, participara del premio, pero ya asociado con La Luminosa. Entonces el primer premio fue un premio publicación. El primer premio de este año fue Salud, de Eduardo Carrera, que es un libro precioso para nosotros, es una biografía de un personaje entrañable, que es el conde, el tío del autor. Nunca se sabe si es realmente una biografía real o de ficción, uno no termina de saberlo. Bueno, el libro de Julieta Escardó, Perras Lunas. Para poner la cara, para dar la cara al proyecto. Bueno, que es una edición de 100 ejemplares, preciosa, ¿no? Sí. Algunos tienen así como particularidades. Una de las premisas de la editorial tenía que ver con que cada libro tuviera como su formato, su papel, su tamaño, no estandarizar ni criterios así, sobre todo de formatos, que cada libro terminara en el formato que requiriera el relato, ¿no? Luego publicamos Imágenes en la Memoria, que es un ensayo documental que fue exhibido varias veces en distintas exposiciones. El autor es Gerardo del Oro. El trabajo trata acerca de Patricia, su hermana desaparecida. Es un relato que él construye también a partir de imágenes que tomó el padre de ellos y otras imágenes que fue tomando Gerardo a lo largo de varios años, junto con algunos documentos y textos. Estos son nuestros primeros cinco títulos, las primeras criaturas, y ahora estamos trabajando en los próximos 4 que vamos a presentar a principios de marzo. Bueno, ¿y cuándo empieza la convocatoria entonces para el concurso? A partir de marzo. Bueno. Ya falta poco. Siempre es una instancia previa a la convocatoria para participar de la feria. El premio es abierto a todos los fotógrafos que quieran participar, no es restrictivo a los fotógrafos argentinos, y todas las bases están en nuestra página web, que es, ¿la puedo decir? Sí, claro. www.fotolibrosdeautor.com, y los fotógrafos participan directamente enviando el PDF de su libro, con lo cual es muy fácil participar, inscribirse y bueno, el próximo ganador de la edición 2012 también tendrá su edición publicada dentro de la editorial.